Mire, don Otto, yo me siento orgulloso de pertenecer al partido. Me siento orgulloso que los grandes logros de este país, cuando gobernamos los 62 años en los cuales usted participó, no sé si en 10 o 15 de estos 30 años que usted habla dentro del Partido Unidad Social Cristiana como miembro activo y pensador activo dentro del partido, creo que ese bipartidismo logró muchas cosas positivas para el país. Por supuesto que cuando se gobierna hay problemas, cuando se gobierna hay gente que puede cometer yerros, pero la realidad es que el país era gobernable, que se podían llegar a acuerdos y que los acuerdos tienen que hacerse siempre sobre la mesa. Y eso es lo que le está faltando a este país. Un bipartidismo serio y responsable. Como el que tuvieron ustedes con el Partido Liberación Nacional. No, a ese bipartidismo. Muchos logros Pero tuvimos. por eso, ¿se refiere usted a regresar a ese bipartidismo? Sí, en el que ustedes se ponían de acuerdo y así sacaban las cosas. Unos hacían oposición de mentirillas, se repartían nombramientos y cosas de esas. No, es que yo lo puedo interrumpir, es parte del tiempo y las reglas del juego, don Luis. ¿Me permite? Sí, por favor. Entonces díganos si es ese bipartidismo que usted quiere regresar. El bipartidismo era importante, se obtuvieron grandes logros en el país y creo que mucho más beneficios que perjuicios. Muchísimas gracias, don Luis, muchísimas gracias a los... ¿Me comieron el tiempo? Muchísimas gracias, ahí lo tenemos el tiempo en pantalla, ustedes lo pueden me lo comió seguir. Muchísimas gracias a los cuatro. Ahora vamos a ver lo que ha pasado en estos minutos, así va el debate. Yo quiero preguntarle cuál es el verdadero pensamiento de don Otto Guevara. Y le reto a usted, don Otón, a que en estos dos planes de gobierno, el de la campaña pasada y el de esta campaña, usted encuentre ahí una de esas aseveraciones que usted acaba de hacer, porque no las va a encontrar. Porque le digo que, don Otón, pareciera que usted anda en otro planeta, porque nuestro partido ha experimentado una transformación importante desde el 95. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted de esa batería de actos que se dan en este país, donde la gente utiliza fondos públicos para beneficio personal, quedando menos recursos para la vivienda, para las becas? En esta ocasión, por lo menos, yo creo que se ha venido comprometiendo el gasto social en la lucha contra la pobreza, que logró disminuir después de muchísimos años, ha aumentado el gasto social, se han repartido 160,000 becas que hoy precisamente permiten que muchos jóvenes, a diferencia del pasado, se mantengan en las aulas. ¿Usted considera que su pensamiento, el de la Unidad Social Cristiana, es asimilable al pensamiento libertario? Muchas gracias, doña Laura. Qué linda pregunta, porque realmente me adelanta la oportunidad de hacer el llamado que iba a hacerle a todos los social cristianos que todavía piensan que el movimiento libertario podría ser una opción. El movimiento libertario es la negación de todos los principios por los cuales hemos luchado. Es la negación de la Universidad de Costa Rica y los recursos para la Universidad de Costa Rica. Sí, Costa Rica del pasado. Usted todo lo reduce a un problema de corrupción. Usted no tiene el monopolio de la moral y la ética en este país, don Otón. Es cierto que tenemos grandes desafíos en esa materia, pero usted no tiene ese monopolio. Doña Laura, cuando en el programa pasado, don Oscar Arias, pasa que usted se olvidó de eso, el primer párrafo decía que el problema más importante de este país era el de la corrupción. Entonces, usted está también acusando a don Oscar Arias. Es un problema importante. Entonces, ¿qué quiere? Es un problema importante, pero usted reduce todo, siempre el tema de la corrupción. No, tenemos una propuesta sola, nada más que a usted le estorba porque ha estado ahí sentada y sin firmeza. Dígale a los costarricenses que usted quiere legalizar las apuestas deportivas, porque hoy lo único que se hace en esos call centers es tomar la llamada y registrar la apuesta, pero aquí no ingresan dinero de las apuestas deportivas. Para que usted pueda recaudar esa cantidad de dinero, usted va a tener que legalizar las apuestas deportivas. Al RITEVE nos opusimos, don Otto, aquí tengo cartas, no en campaña política. A don Abel Pacheco le escribí cartas, aquí las tengo. A don Oscar Arias para que se terminara ese monopolio, con mucha vehemencia. ¿Pero por qué no aprobaron esa moción para que se abriera el monopolio RITEVE? Hemos estado totalmente de acuerdo. Lo que pero pasa, la rechazaron. Lo que pasa, don Otto, es que usted quiere clavar a Costa Rica con una indemnización de más o menos 60 millones de dólares. Debate
debate presidencial 2010, la última palabra. Gracias por continuar con nosotros. Pasamos ahora al tercer bloque, donde nuestros panelistas harán preguntas a la candidata y los candidatos. Una pregunta a cada uno. Esto va a tener una duración, esta pregunta, de 2 minutos 30. Inicia Alexis Rojas con Laura Chinchilla. Adelante, Alexis. Gracias, Yanane, y muy buenas noches. Buenas noches a los candidatos y a la candidata. Doña Laura, usted ha dicho que se opone a la minería a cielo abierto, pero fue parte de una administración que permitió, mediante un decreto ejecutivo firmado por el propio presidente Arias, habilitar el proyecto Las Crucitas. Actualmente está objetado en la Sala Constitucional. Se le critica a Laura Chinchilla de no ser firme y honesta cuando se trata de cuestionar las actuaciones del presidente. Le pregunto, ¿por qué Laura Chinchilla no manifestó esta negativa cuando fue vicepresidenta y sí lo hace ahora siendo candidata? Don Alexis, muchas gracias por su pregunta. Yo lo que he dicho es que en mi administración vamos a decretar una moratoria en los permisos que se están tramitando ante el MINAE a efectos de solicitar mayores exploraciones de minería metálica a cielo abierto. Además, he dicho que vamos a enviar una reforma al Código Minero para que de una vez por todas eliminemos esta discusión y que Costa Rica ya no tenga más la posibilidad de optar por este tipo de industrias. La concesión de la cual usted me pregunta, don Alexis, no fue una concesión otorgada por este gobierno, fue una concesión otorgada hace aproximadamente 12 años. El gobierno de la República se encontró con una situación jurídicamente consolidada. La única manera de haber procedido a un cierre de esa industria habría sido cancelando una indemnización millonaria. Los gobiernos tienen que optar, no pueden hacer todo al mismo tiempo. O se pagan indemnizaciones millonarias o se construyen casas y se entregan becas. Esa ha sido mi posición y así seguirá siendo mi posición. Pero no es un contrasentido, doña Laura, que usted critica algo que de alguna forma avaló. Bueno, es que yo no la avalé, don Alexis. La concesión fue otorgada. Parte del gobierno. La concesión fue otorgada por otra administración y no por la administración de don Oscar Arias Sánchez. Nosotros hemos venido diciéndole a Costa Rica que la propuesta de país que queremos es una propuesta de un país que se construye sobre la belleza de su ambiente. Y venimos con una propuesta muy fuerte de promover en Costa Rica un conglomerado de energías limpias que nos permitan generar muchísimos empleos verdes en los próximos años. Esa es la gran apuesta que tiene que hacer Costa Rica. Turismo sostenible y también agricultura e industria que podamos certificar para que Costa Rica siga siendo reconocida, como hoy mismo la Universidad de Yale reconoce, es el país, el quinto país del mundo que más protege el medio ambiente. Es decir, ¿usted está de acuerdo con lo que hizo el presidente entonces? Yo no estoy de acuerdo con la concesión que se otorgó hace 12 años, pero esa situación estaba consolidada cuando nosotros llegamos. Gracias, doña Laura. Continúo con don Luis Fishman. Don Luis, buenas noches. Don Luis, su lema de campaña, el menos malo, lleva implícito de alguna forma que usted también es malo, pero menos que los otros. ¿Cómo pretende don Luis Fishman, con esta lógica, llegar a dirigir los destinos de un país que hoy más que nunca necesita de la excelencia de los mejores, insisto en esa palabra, los mejores, para que lleguen a gobernar? De alguna forma fue el menos malo un llamado desesperado de Luis Fishman para llamar la atención y cosechar votos. Muchas gracias, Alexis. Sin duda alguna que siempre el menos malo es el mejor o es el más bueno. Y esa manifestación nació producto de mi recorrido por las calles de Costa Rica, por los caminos de Costa Rica, que cuando yo decía que si yo no me he jugado aquí, como decía don Otto, que soy nuevo en política, no, soy nuevo en esta campaña. Ellos llevan varios años, yo tengo 3 meses. Pero cuando empecé a recorrer el país, Alexis, la gente, sus manifestaciones eran de un desencanto con la clase política, era un desencanto con los partidos, un desencanto con la Asamblea Legislativa. Pero usted forma parte, don Luis, de esa cultura, de ese desencanto. Me permite. Un desencanto con la Asamblea Legislativa, con el gobierno, con ir a votar. Entonces, como confío plenamente en la democracia y siento que es un derecho sagrado que debemos tener los costarricenses y manifestarnos cada 4 años, les decía a los costarricenses que no se abstuvieran, que salieran el 7 de febrero a votar y que si no estaban claros porque no les gustaba ninguno, que lo hicieran por lo menos por el menos malo.
Y en ese sentido, creo que hemos mejorado la participación, va a bajar el abstencionismo, porque muchísimos de los costarricenses